Hola, ¿qué tal? A nuestro público apreciado de Enfoque Cimarrón, le damos una cordial bienvenida de nueva cuenta para seguir reflexionando en este espacio que es organizado entre la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, que tiene el objetivo de aportar información, abonar a la reflexión seria sobre distintos temas de interés social para los bajacalifornianos, para el país y también cuando es necesario, pues tocar temas de índole internacional. El día de hoy nos acompaña la doctora Viviana Mejía. Ella tiene su área de especialización en historia, seguramente va a hacer aportaciones muy importantes. Y dos conocidos ya de todos ustedes, el doctor Héctor Macías y el doctor Roberto Fuentes, que acompañarán en esta reflexión. Bien, pues el día de hoy queremos abordar un tema que ha estado en la discusión y que ha estado en la reflexión y que ha estado en las noticias. Y no me estoy refiriendo precisamente al tema del COVID-19, sino a todas estas manifestaciones que hemos visto a lo largo de varias semanas ya en distintos puntos del mundo, inclusive, pero que tuvieron su origen en Estados Unidos. Su origen se da a partir pues ahora sí que el fallecimiento de George Floyd, el 25 de mayo a manos de la policía de Minneapolis en Estados Unidos. Este tema generó pues unas reacciones muy fuertes que algunos especialistas han llegado a comparar inclusive o que no se había visto desde la muerte de Martin Luther King en 1968. Y queremos dedicarle este día el espacio a este tema porque pues ha resonado no solamente en la sociedad de Estados Unidos, sino en general en los distintos países en el mundo, y México no ha sido la excepción. No es nuevo en Estados Unidos esta polémica con el tema de racismo, ha sido un país que en general tiene una historia muy fuerte vinculado a este tema en particular y que pues bajo ciertas coyunturas, bajo ciertos escenarios resurge este tema que parece superado, pero de repente hay actos que recuerden que ahí está todavía un tema pues no resuelto en la comunidad de Estados Unidos, pero también se ha observado que no es exclusivo de este país, sino del mundo en general. Bien, pues iniciamos nuestra reflexión y le damos el espacio al maestro Roberto Fuentes para presentar los primeros comentarios en este programa. Adelante, profesor Fuentes. Sí, muy buenas tardes, los saludo. Primero sí me gustaría recalcar lo que Natanael comenta, no es un tema nuevo. Yo lo dividiría, el fenómeno que estamos observando, en mi opinión, lo podemos dividir, digamos, a dos niveles. Primero, lo que ya también mencionaba, que tiene que ver con un tema estructural, con respecto a la relación que han tenido los afroamericanos en Estados Unidos. Desde que fueron traídos como esclavos a Estados Unidos para administrar estas haciendas algodoneras, y ayudaron a construir la riqueza de ese país. Evidentemente ese tipo de estructuras de producción pues tenían resonancia histórica importante. Una vez que son liberados, entre comillas, en 1863, cuando la famosa enmienda 13, esa enmienda 13 plantea que todo hombre va a ser libre, estoy parafraseando, en Estados Unidos. A menos que, y aquí está la parte importante que afectó a este grupo en Estados Unidos, a menos que cometan algún crimen. Entonces, en ese momento, las estructuras de facción de justicia, pues eran evidentemente dominados por la clase blanca e inventaban cualquier tipo de crimen para mantener esclavizados a este grupo. Pues a pesar de que la ley decía que eran libres, se inventaban excusas para mantenerlos esclavizados. Después de esto viene un proceso de segregación, Jim Crow le llamaban, ¿no? Donde ya está bien, entre comillas, vas a ser libre, pero aparte. No vas a participar en las escuelas de los blancos, no vas a entrar a los mismos baños que los blancos, no vas a pertenecer en los mismos puestos que los blancos, no vas a tener relaciones sociales con
los blancos, cada quien por separado. Y eso pues ha tenido repercusiones importantes en términos del desarrollo económico de este sector de la población. Particularmente, algo que está muy vinculado a ese sector de la población tiene que ver una mayor tasa de desocupación, menor porcentaje son dueños de su casa en comparación a otros grupos étnicos de Estados Unidos, tienen una mayor probabilidad de estar encarcelados. La probabilidad de que una persona, un joven afroamericano, esté encarcelado es 3 veces con respecto a un joven de la misma edad, pero blanco, y eso ha tenido profundas repercusiones en la capacidad de generar riqueza en ese sector de la población. Y también hay memorables, lamentables sucesos históricos donde cuando empiezan a desarrollar su rotación de empresas, desarrollos importantes de actividad económica en sus comunidades, la parte blanca, digamos el sector blanco que todavía domina las estructuras policíacas, destruyen esta generación de riqueza por parte de los afroamericanos. Adicionalmente, como ya mencionó el doctor Nathanael, cuando líderes de esta comunidad emergen exigiendo derechos civiles, generalmente o son encarcelados o son asesinados. Mencionó un ejemplo, pero hay muchos más. Creo que, y finalmente, un proceso que se ha observado, y ya lo comentaba un poco, es el tema del encarcelamiento, que también es preponderante en este sector de la población, que mina la capacidad de sus comunidades para desarrollar pues estos lazos sociales, familiares al interior de la comunidad. Digamos que eso yo creo que es el tema estructural. Floyd es uno de muchos casos que se ha dado en términos de muertes en manos de policías muertes de jóvenes afroamericanos en manos de policías de diferentes ciudades en diferentes etapas de tiempo. Es algo que se repite sistemáticamente, no es una excepción, es decir, las movilizaciones, en mi opinión, creo que es evidente, no surgen a partir de este caso en particular, sino de algo sistemático. A eso yo le sumaría esta parte estructural, le sumaría un proceso coyuntural que tiene que ver con una profundización en la polarización de Estados Unidos y, por supuesto, las elecciones del 2020, que creo que también están jugando un papel importante en este movimiento. Y creo que está bien hablar de este tema, pero creo que lo interesante es ver qué podemos aprender en México con respecto a esta problemática. Que tanto, si bien esta situación en particular tiene muchas cosas específicas que de ninguna manera se parecen a lo que pasa en México, habrá otras lecciones que sí podamos aprender. Bien, pues me llama la atención lo que señala el doctor Fuentes, ¿no? Me dice que Floyd no es el primer caso, y es verdad, no es el único caso, ha habido varios sucesos similares previamente. Sin embargo, en esta ocasión tuvo pues un detonante muy fuerte, tan es así que aún se mantienen las manifestaciones. Sería interesante más adelante reflexionar qué es lo que hace distinto en esta ocasión, porque hay una reacción tan fuerte en la comunidad de Estados Unidos, pero también en otras partes en el mundo. Pareciera ser que hay un desgaste social mucho más fuerte, más amplio, que está generando pues reacciones sociales, mandando una señal, en este caso creo que a los gobiernos, de que ya no están tan dispuestos a tolerar las mismas condiciones en las que se está viviendo actualmente. Doctora Viviana, primeros comentarios sobre este importante tema. Me parece importante lo que comentaba el doctor Fuentes respecto a este racismo estructural que estamos viendo, que tiene que ver también con el racismo cultural. Es decir, el racismo no está nada más en las instituciones y en sus leyes, ¿no? Una élite asociada con lo blanco, lo rico, lo heterosexual, sino también un racismo que va penetrando a través de discursos que la sociedad interioriza y que reproduce en su día a día, ¿no? Y ahí nos vamos a encontrar entonces estas actitudes cotidianas de un policía, en el caso de Estados Unidos, que es del que hablaba, un policía que reacciona de manera distinta ante una persona afroamericana
que ante un blanco. Ese racismo cultural del que no hablamos, incluso en el caso de México es muy interesante que se escucha constantemente que aquí no hay racismo, que el racismo en Estados Unidos es diferente, pero incluso nosotros con nuestra propia población afromexicana, a la que hemos borrado del discurso histórico, no se nos olvide que el primer presidente de México era, digamos, cuando nace en la época colonial, en el sistema de castas era mulato, fue considerado mulato, pero nadie nos habla de eso, nadie nos habla de esta historia negra que también tenemos en México y a la que hemos borrado. Es decir, hay un racismo estructural que está en el Estado y en sus leyes, pero también en un racismo cultural que tenemos que atacar y del que necesitamos hablar. Es urgente que hablemos de eso. Muchas gracias, profesora Viviana. Y bueno, cerramos este primer bloque con los comentarios del profesor Macías. Adelante. Lo que recientemente atestiguamos o lo que acabamos de ver en Estados Unidos a partir del caso George Floyd, que efectivamente no es, por un lado, un acontecimiento aislado y tampoco es el primero y seguramente, por lo que vemos, no será el último, pone en evidencia muchas cosas. Lo más obvio es un ejercicio abusivo del poder en la policía. Pero si nosotros revisamos, como bien nos señala Roberto, las estadísticas, lo que hay detrás de estos abusos de poder contra una población en específico, en este caso con los descendientes afroamericanos, es en principio el reflejo de una segregación que supuestamente quedaría superada con la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, lo cual vemos que en pleno siglo XXI no ha sucedido, ¿sí? No ha sucedido, no se ha superado esa segregación racial. Si nosotros revisamos actualmente, nomás como un dato específico relacionando este evento desafortunado que sucedió en Minneapolis y otro que acaba recientemente de suceder en Atlanta, por citar los dos últimos de una cadena de eventos similares, vemos que en el 80% de las personas que han fallecido por COVID-19, al menos en Nueva York, pertenecen a afroamericanos o a latinos. Es decir, a comunidades que son consideradas minoritarias, pero que sobre todo ponen en evidencia la discriminación, la desigualdad que existe en la sociedad en cuanto a acceso a oportunidades. Si nosotros vamos revisando varias áreas, no solamente lo que tiene que ver con lo policíaco, que ya está muy claro el abuso en el que se incurre por las autoridades de manera frecuente, no hay que olvidar, yo veo mucho paralelismo en este caso con lo que sucedió en el 94 en Los Ángeles, ¿sí? También, donde hay una sociedad polarizada precisamente por la desigualdad. Hay quienes le atribuyen esa polarización al presidente en turno. Creo que en el fondo es precisamente esa falta de acceso igualitaria a oportunidades que en una sociedad se reclaman y donde históricamente estos grupos, no solamente señalaría los grupos afroamericanos, que es donde se ha focalizado ahorita estas acciones o este señalamiento de denuncias de abusos de poder, también ha sido contra por ejemplo, los pueblos originarios, las tribus originarias en Estados Unidos, en Canadá. Sí, recientemente vimos el arresto también policíaco brutal de un jefe de una reservación india en Canadá, y que nos habla incluso el término como es utilizado, ¿no? Las reservas indígenas, habla de esa segregación. Otro ejemplo muy claro, que también puede ser muy trivial, es que, por ejemplo, a inicios de la década de los 80, una de las ligas de deporte profesional en Estados Unidos, los dueños manifestaban mucha preocupación porque era una liga muy poco blanca en sus jugadores y que eso podría representar un problema para el desarrollo de la liga profesional de ese deporte. Estamos hablando de no hace muchos años, donde precisamente el éxito que estaban alcanzando los jugadores afrodescendientes los llevaban precisamente a romper esas barreras raciales. Sin embargo, este tipo de comentarios evidencian
como bien se señala, un racismo estructural que no es otra cosa más que la manera en que está organizada la sociedad y cómo se manifiestan estas desigualdades y cómo se manifiesta la concepción que se tiene hacia ciertos grupos étnicos precisamente por su origen. Ahí yo dejaría en principio este comentario señalando, reiterando, primero, que no es nada nuevo, o sea, no es algo nuevo. Segundo, que es un problema históricamente muy arraigado. Y tercero, que pone en evidencia las desigualdades sociales, como está conformada la sociedad. Y prueba de ello, lo comenté, es simplemente revisar actualmente las estadísticas de quiénes son los grupos más afectados entre los más de 100,000 muertos que tiene Estados Unidos actualmente por COVID. Vamos a encontrar que el 75% pertenecen a grupos étnicos de afrodescendientes o latinos, es decir, a minorías que no tienen el mismo acceso a educación, a salud, a seguridad social, y que ahí estamos precisamente observando que hay una discriminación. El racismo está muy asociado a la discriminación por origen étnico, al menos en el caso que estamos abordando. Aprovechando el comentario del profesor Macías, digamos, y retomando un poco lo que yo señalé hace un momento, quizás cuál sería la reflexión o los comentarios de ustedes en torno a que lo que vimos o lo que se está viendo precisamente también ya es un cierto nivel ya de desgaste social, digamos, donde la desigualdad ha sido ya muy marcada y que no es exclusivo ya de los países con menores niveles de desarrollo, es decir, a partir de todos estos procesos de globalización que se vinieron dando en el mundo, de aportar o generar expectativas de mejoras, y lo que vimos por otra parte fue una excesiva concentración del ingreso en el mundo, donde pues la desigualdad se ha acentuado, pues pareciera ser que sumémosle ahora que lo que vino a revelar el tema de la pandemia, como ya señala Héctor también, donde los principales afectados pues están siendo las clases menos protegidas, con los niveles de salud menos fuertes. En fin, no sé si todo esto es lo que también está originando pues esta reacción, que no es exclusiva ya de Estados Unidos. O sea, lo que vimos es el origen, pero ya vimos que esto se extendió prácticamente a gran parte del mundo, ¿no? Entonces yo no sé si es producto de esto que señala también ya Héctor, ¿no? Roberto, ¿algún comentario? Antes de responder la pregunta, sí me gustaría comentar algo que comentó Viviana con respecto a este racismo cultural en la cotidianidad. Porque a veces cuando se plantean estos temas, una parte de la sociedad responde que como en la ley dice que todos somos iguales, ergo no existe el racismo. Creo que eso es una interpretación incorrecta e indebida, ¿no? Entonces, creo que estas prácticas que cotidianamente realizamos en la comunidad, que están cargadas de racismo, sexismo, clasismo, elitismo, son parte de nuestra cultura y en ese sentido hay que afrontarlas y no simplemente decir que porque la ley dice que todos somos iguales, no hay racismo. Y en el sentido, y contestando un poco la pregunta, yo no lo plantearía como un desgaste social, porque eso a mí me suena más como un deterioro de la sociedad, ¿no? Creo que estas manifestaciones tenemos que verlas como algo positivo, ¿no? Como algo que alerta, visualiza, pone en el ojo de la atención del debate público desigualdades profundas que antes se asumían como normales, como producto de el mérito y el esfuerzo, y que ahora se están visualizando, se están enfocando, se están debatiendo en otros términos, en términos de privilegios, en términos de ventajas innatas, ya sea por diferentes factores. Uno de estos es el color de la piel, otro puede ser en qué país naciste, en qué familia naciste, con qué sexo naciste, con qué color de piel naciste, determinen mucho tu futuro, tu movilidad social, las oportunidades que tienes para educarte y, como menciona Héctor, bienes tan elementales como acceso a la salud. Entonces, yo más que verlo como un deterioro que tiene una connotación negativa, yo lo vería más como una
reflexión profunda que la sociedad ha hecho y que ha concluido que ese sistema no puede continuar. Se tiene que ajustar. En ese sentido lo vería, digamos, de una manera más optimista, ¿no? Esa sería mi perspectiva. Y si bien ahorita estamos hablando de Estados Unidos y hemos hablado que eso tuvo repercusiones en el resto del mundo, creo que muchas de estas profundas diferencias estructurales por cosas más allá del mérito y el esfuerzo son perfectamente aplicables a la realidad mexicana. Por una parte, ¿no? Creo que ya lo mencionó Héctor, un tema y también Vivian, el tema de la parte de cultura negra en México, la parte de los indígenas en México, los morenos en México, que sin duda tienen desventajas y así lo muestran los datos para acceder a puestos directivos y temas de movilidad social. También creo que otro tema que se tiene que abordar tiene que ver con la violencia con la que los policías actúan. En Estados Unidos hay cientos de videos con respecto a esta temática, pero también en México. Y esto creo que parte de este concepto de que la mano dura es necesaria, ¿no? Que es necesario tener policías en las calles que parezcan militares, que estén equipados con gas pimienta y armas de alto poder y escudos y cascos, que pareciera que es una estrategia que no está funcionando. Más allá del entrenamiento, que evidentemente es deficiente, una vez que actúan de manera incorrecta o indebida, pues exceden, ¿no? Al grado de que a esta persona, a George Floyd, lo tuvieron 8 minutos con 46 segundos tirado en el piso, diciendo que no podía respirar, y ninguno de los policías que estaba alrededor ni que estaba encima de él se le ocurrió pensar que probablemente sería conveniente dejarlo respirar, ¿no? Bien, pues vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con el caso de México. Bien, pues regresamos a la reflexión que estamos haciendo sobre el tema del racismo de manera general y los casos particulares que ya se escucharon aquí en la reflexión previa en Estados Unidos. Y ahora le queremos dar este último bloque al caso de México. Y ya lo señalaba Viviana en sus primeras intervenciones, que México pues tiene una historia también con el tema del racismo y que a veces pareciera que se nos olvida, ¿no? Pero es un tema que ahí está, que ha evolucionado y que sigue permeando aún en la sociedad mexicana. Y también, pues a raíz de lo ocurrido en Estados Unidos, se da un caso en Jalisco con también el asesinato de Giovanni López, también a manos de la policía, en este caso municipal, que también genera todo un entorno pues ahora sí favorable para que se pueda dar una manifestación fuerte, un rechazo total de la sociedad a esta situación y pues que busca tener respuestas, ¿no? Respuestas en los gobiernos que en ocasiones no llegan y bueno, pues la sociedad ahí está levantando la voz también en el caso de México. Bien, pues iniciamos ahora en este segundo bloque con el caso de México, como ya señalé al inicio. Adelante, Roberto. Bien, considero, ya se ha comentado un poco que en México este tipo de expresiones, primero, no se cree, ¿no?, que en México haya racismo. Pareciera que eso no... Cuando hablamos de eso, decimos, tenemos muchos problemas de inseguridad, de pobreza, pero no somos racistas. Y lo que no, a mí no me queda claro es cómo pueden desvincular temas de pobreza, por ejemplo, con temas de origen étnico. Es mucho más probable que una persona en México viva en condiciones de pobreza si es indígena, por ejemplo, que sea pobre. Y no solamente eso, la movilidad social es mucho menor en personas que se asignan, según datos del INEGI, datos que dan al INEGI como personas como indígenas. Y lo mismo para otro tipo de prejuicios que tienen que ver con el género. Igual es más probable que una mujer sea pobre en México que un hombre. La combinación, digamos, que casi te garantiza nacer en la pobreza y permanecer en ella es una mujer indígena con discapacidad
es prácticamente con una alta probabilidad de que ese grupo de personas, aunque es pequeño, digamos, en términos generales de la población de México, aunque es un grupo pequeño, con esas tres características, es pobre. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que en México tenemos un montón de prejuicios y que esos prejuicios efectivamente impactan la forma en la que nos relacionamos con otros, la forma en la que estructuramos nuestra sociedad. Pero esa aceptación requiere de aquellos que tenemos ciertos privilegios, de aceptar esos privilegios. Y creo que eso es algo que nos cuesta mucho, porque básicamente es aceptar que lo que he logrado no lo he logrado por talentoso y trabajador, sino en parte está por determinar qué parte, qué porcentaje obedece a ciertas ventajas que tuve con respecto a otro. Y más allá de eso, creo que hay evidencia suficiente para, digamos, en la vida cotidiana, para cómo se trata a personas con un color de piel un poco más oscuro, ¿no? Hace poco le llamaban, el término este que no es nuevo, pigmentocracia, ¿no? Hablaban de que personas con color de piel más oscuro eran marginados no solamente digamos, de puestos gerenciales en las empresas, sino también en los medios de comunicación. Y creo que eso es muy evidente. Hay una sobrerepresentación en revistas, en columnistas, en las películas mexicanas, de un perfil que no representa a la mayoría de los mexicanos. Usted ve los pósters de las películas y pareciera que somos un país escandinavo, ¿no? Todos son güeros, ojos azules, 1.90. Y dices, ¿en qué parte de México se grabó esa película? No sé, ¿no? No sé, tal vez en alguna población que desconozco, pero no en el México que todos conocemos, en el que vivimos. Entonces creo que eso genera cierta, como comentaba Viviana, el tema de cierta cultura, ¿no? Y relacionas entonces el éxito con ciertas características físicas que no debería de ser, ¿no? No debes de relacionar el éxito con el color de piel. Creo que, y aquí es importante identificar qué tipo en economía hablamos de dos tipos de prejuicios, ¿no? El test-based discriminación, ¿no? Dos tipos de discriminación, el que se basa en una preferencia, en un gusto, y el que se basa supuestamente en ciertos datos, ¿no? Es decir, estadísticamente este grupo étnico es más productivo y por lo tanto empleo más a este grupo étnico, porque estadísticamente así es. Digamos, y el otro es, porque este grupo étnico no me cae bien, no le voy a dar las oportunidades. Son, digamos, dos tipos de discriminaciones, ambas malas y ambas que tienen que combatir, pero de manera diferente, ¿no? Pero creo que el primer paso es aceptar que digamos que discriminamos por muchas razones, entre ellas, los mexicanos discriminamos por muchas razones, entre ellas la raza, ¿no? O el color de piel. Viviana, comentarios. Sí, creo que tenemos que empezar a ver nuestra propia historia de manera más crítica, entender cómo se construye México como país en el que se habla de un México mestizo, se excluye, hay una élite que va construyendo las estructuras estatales en el siglo XIX y los políticos de ese momento, quienes construyen las leyes, las reglas del juego, observan al indígena como un ancla para el progreso del país. No tiene caso enseñarles ciencia, y si se les va a enseñar ciencia, pues hay que quitarles su idioma y hay que castellanizarlos, que hablen español. La única forma en la que pueden tener acceso a los clásicos occidentales. Se habla durante finales del siglo XIX, principios del XX, de promover el mestizaje abiertamente. Hay que traer colonos europeos. Aunque los europeos no vienen a México, México no recibe a muchos inmigrantes, históricamente hablando, en comparación con otros países. Se habla de promover a México y traerlos. En algunas haciendas chiapanecas a principios del siglo XX, incluso se traen a hacendados europeos y
son libres de hacer con las indígenas lo que quieran, con tal de que las indígenas queden embarazadas con hijos y mejoren la raza. Eso se ha ido internalizando. Lo indígena se asocia con lo jodido, con el atraso. Incluso yo he encontrado expedientes de la década de los 30, de los 40, en el siglo XX, donde los propios médicos hablan del comportamiento indígena como salvaje, como muy cercano a lo animal, sin reconocer la cultura del otro. Queremos un país homogéneo, mestizo y que hable español. La multiculturalidad asusta. Y eso se ha reflejado, como dice Roberto, en las posibilidades de desarrollo de los grupos indígenas o campesinos, y hay una sobrerepresentación, como decía, de este blanco, que no es otra cosa más que un asunto aspiracional de llegar al desarrollo y a la civilización. Eso hace que también incluso gente que ha interiorizado, que está, digamos, marginalizado por su color de piel, pero que además internaliza este racismo hacia su persona, endorracismo le llaman, sigue perpetuando y sigue hablando de, ay, qué bueno que el hijo te nació güerito, ¿no? Porque claro, todo el mundo quiere desarrollarse, y si esa es la forma, lo asimilan y cumplen y llegan a ese juego, ¿no? Pero tenemos que empezar a ver de manera más crítica incluso nuestro propio lenguaje, cómo nos referimos al prieto, cómo hacemos chistes racistas y lo justificamos porque son chistes, como si eso te diera un pase libre para decir lo que quieres, ¿no? Y ahora todo el mundo se queja y dice, bueno, es que lo políticamente correcto nos está acabando. No, tienes que empezar a usar el cerebro y a pensar que hay cosas que dices que lastiman, hieren y siguen perpetuando un sistema injusto. Tienes que cambiar el cerebro y dejar de decir esas cosas, ¿no? Tenemos que empezar a criticar incluso la forma en la que nos comunicamos unos con otros. Bien, pues ahí están los comentarios de Viviana. Héctor, pues tenemos un México también muy desigual, un México muy polarizado, un México pues con antecedentes fuertes en el tema del racismo que no han quedado superados, que están dentro de la sociedad mexicana y que en algunas partes pues se llega a acentuar con mayor fuerza, pero que en general está prácticamente en todo el territorio mexicano. Y ya señalaba Roberto, hay una clasificación por parte del INEGI, ¿no? O sea, indígena, mujer, yo le agregaría que además de tener una alta probabilidad de ser pobre, que es casi segura, de hecho, que va a ser pobre, también va a sufrir algún tipo de violencia, ¿no? Esos son los temas que están en este país y que no hemos logrado superar. Adelante, Héctor. Sí, efectivamente, se dice que en México el origen es destino. Es decir, nacer pobre, en una zona rural, ser mujer, ser indígena, o simplemente tener la piel oscura, limita las posibilidades de movilidad social de la gente. Eso está comprobado. Ahora bien, efectivamente, como también lo señalan los colegas, en México diariamente estamos reproduciendo, no sé si subconscientemente, pero al menos en un nivel discursivo estamos reproduciendo prácticas de discriminación étnica, ¿sí? Como ya bien lo señala Viviana, ¿no? Pues si nosotros escuchamos en son de broma, habría que revisar si eso es realmente una broma o realmente es la reproducción de un esquema bajo el cual vemos, interpretamos el mundo y cómo nos relacionamos con las otras personas. Cuando se dice hay que mejorar la raza, trabajaste como negro, no seas indio. Sin embargo, nos enorgullece mucho decir que venimos tenemos antepasados de unas altas civilizaciones, aun cuando en la práctica, a nivel discursivo, estamos negándolas, ¿sí? Las negamos. Y creo que en México el problema, sobre todo del racismo,
está muy asociado a las actitudes de discriminación étnica, es algo que no se ha puesto lo suficientemente a discusión y sobre debate porque tiende a encubrirse o a confundirse con el clasismo. Creo que eso ha generado una fuerte confusión, o al menos la posibilidad de hacer visible que en nuestro país también, así como en Estados Unidos, guardando las proporciones y los desarrollos históricos, también en el origen de este país hay un sistema que segrega, que separa, que excluye, ¿sí? Y que margina. Y que hoy en día lo vemos como algo que persevera, que persiste. Y esto no tiene que ver únicamente con quién está, con qué partido, quién es el gobierno en turno y el nombre de quién. No, esto tiene que ver con la sociedad, cómo estamos organizados, sus instituciones, como bien lo señala Viviana, cómo se crean estas instituciones, cuál es la concepción que hay, quiénes las crean y las recrean finalmente, ¿no? La sociedad criolla, que fue la que concibió un modelo, entre más nos parezcamos a Europa, o más nos parezcamos a Estados Unidos, vamos a alcanzar más rápido el desarrollo. Y esto lo podemos ver en la reproducción de estereotipos, como bien señala Roberto, pues lo vemos en las telenovelas, en las películas. Un actor muy famoso en México, como anécdota, él es de tez morena, decía, bueno, ¿por qué siempre me asignan papeles de chofer, de ayudante o de malo? Le preguntaba a los productores. Es que es por tu color de piel, va contigo. Eso no habla más que esa reproducción que hay ideológica de cómo concebimos, ¿sí?, a ciertos segmentos de la sociedad por su origen étnico. Y bien, y efectivamente, como también se señala, a propósito de esto de que en México el origen es destino, pues tenemos que en una encuesta que se realizó en 2017, la encuesta nacional sobre discriminación, la famosa ENADIS, para medir precisamente la discriminación y sus manifestaciones y los factores socioculturales que se asocian a este tipo de manifestaciones, se encontró que ser de piel oscura en nuestro país implicaba en promedio 2 años menos de escolaridad, tener menor ingreso económico, menos acceso a puestos directivos, menores probabilidades de mejorar la posición socioeconómica. Esto como un mero dato estadístico. Pero si esto lo asociamos a lo que estamos comentando, de que en México el nacer bajo ciertas condiciones, bajo ciertas características, marca mucho las probabilidades y las posibilidades de desarrollo, pues lo que tenemos también en nuestro país, al igual que lo que estamos señalando con Estados Unidos, es una sociedad que cada vez las tensiones evidencian la fuerte desigualdad que hay, que existe al interior de la sociedad misma. Y que basta con poner en juego ciertos discursos para animar esa polarización, esa división que evidencia la desigualdad tan profunda y tan arraigada que existe en nuestro país. Por supuesto que esta desigualdad tiene sus matices dependiendo de la región, porque también hay que hablar de eso. México es un país multicultural también, y es un país que tiene diversos matices de desarrollo según la región. Sabemos que la pobreza está mucho más arraigada en el sur de nuestro país que en el norte, y también sabemos que en el sur del país es donde se concentra, coincidentemente, el mayor número de población indígena. Al menos ahí tenemos una correlación directa, ¿sí?, de dos factores que nos pueden hablar de esa desigualdad, que insistiría, al menos en nuestro país, tiende a ponerse en discusión más sobre el clasismo que sobre el racismo. Y por último señalar que por primera vez en el último censo de población que se está llevando a cabo, se incluyó en el origen étnico por primera vez en el censo la categoría de afrodescendiente, como una forma de reconocer precisamente ese segmento de la población que, como bien lo señalaba al inicio del programa Viviana,
pareciera que en nuestro país no existen, o al menos históricamente no han existido, y ya quizá eso sea un avance, al ver, decir, registrarlos en un censo como una población que de facto existe y que tiene también derechos como cualquier otro mexicano. Bien, para ir pensando, o más bien ir provocando el cierre del programa, pues me gustaría, pues valga la redundancia, provocarlos un poquito en la siguiente reflexión, un poquito cómo evaluar o cómo reflexionar en torno a las actuaciones que hemos visto de los gobiernos ante esta situación. Es decir, por parte de Estados Unidos vimos un presidente que en lugar de buscar provocar un diálogo que genere más, que más hacia el rumbo de la conciliación y reconocer el problema para ver cómo se puede superar y cómo se puede mejorar, no solo desde el tema de la actuación de la policía, sino en general reconocer el tema del racismo y en ese sentido ver cómo se puede superar hacia adelante. Es un discurso que no se vio del lado y ni se sigue viendo del lado americano. Y en el caso de México, lo que tenemos también, en lugar de concentrarse en el tema del problema y ver cómo se puede también resolver, cómo podemos seguir avanzando en esta situación, también en el marco de cómo acotar los papeles de la actuación, en este caso de la policía, pero ir más allá en el tema sobre las diferencias que hay, pues tampoco se dio. Lo que se dio más bien fue una confrontación entre distintos niveles de gobierno, un poquito quizás queriendo deslindarse o jalar reflectores, pero no se vio una postura en el sentido, o no se ha visto una postura de cómo poder entrarle a este tema pues para avanzar más rápido, ¿no? Avanzar más rápido hacia las nuevas generaciones y que este tema pues empiece a ser menor y hacer conciencia. Quizá ya en esta generación no se puede hacer tanto, pero sí en las que vienen, para que podamos trabajar en un país con menores niveles de racismo, en un país más homogéneo, en un país con mejores condiciones y mejores niveles de igualdad para todos. En fin, me gustaría provocarlos en ese sentido. Así que iniciamos contigo, Roberto. Bien, primero me gustaría puntualizar lo que en mi opinión tiene que ver con este tema de la polarización, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en México, los nuevos gobiernos, o ya no tan nuevos gobiernos, digamos, entran con una sociedad ya polarizada, ¿no? Aprovechan tal vez en su discurso, en sus propuestas, esta situación en la que se encontraban las sociedades. Y esta polarización, en mi opinión, como ya se ha mencionado previamente, otros de los que aquí estamos participando, tiene que ver directamente con las profundas desigualdades. Entonces, lo que sí creo que es achacable a estos dos gobiernos es que no han hecho, en mi opinión, lo suficiente para encontrar lugares comunes entre estos dos extremos y han, digamos, sí, profundizado esta desigualdad, bueno, esta polarización. Y creo que eso les favorece en su agenda política. Y lo digo por las recientes declaraciones del presidente, ¿no? Donde habla, el presidente mexicano, donde dice que para su proyecto es necesario estar con él o en contra de él, ¿no? Algo así, estoy parafraseando. Creo que lo que intentan hacer, como cualquier político, no es nuevo, no es diferente a lo que han hecho muchos políticos en la historia, es que todos nos definamos, ¿no? Sobre qué proyecto de país queremos. Y en ese sentido hay solamente dos alternativas que ellos plantean. Una que liderea el gobierno, ya sea de Trump, ¿no? Make America Great Again, o él la lidera esa alternativa, y todos los que no están a favor de que América se vuelva lo que era antes el gran país, están en contra de él. Pues ahí está muy clara la puerta, y tienes que definir. En México creo que es lo mismo. Y de nuevo, no es una estrategia diferente a lo que no hemos visto antes en la historia mexicana, ¿no? En la historia del mundo. Ocupan que se definan para obligar a todos los ciudadanos a decidir qué queremos. Si lo ponen en blanco y negro. ¿Quieres corrupción o no quieres corrupción? ¿Quieres que continúen los privilegios o no quieres que continúen los privilegios?
¿quieres justicia o no quieres, o quieres injusticia? Pues es muy sencillo tener que decantarse en esa realidad ficticia, yo diría, porque realmente es un matiz importante de grises. Y creo que en eso estamos, ¿no? Yo creo que tendríamos que ser como académicos muy cautos y en nuestras opiniones, en las aulas, entender que la realidad es mucho más compleja que esas dos visiones y que puedes estar parcialmente de acuerdo con uno y parcialmente de acuerdo con otro. Eso también a veces nos pueden acusar de tibios, ¿no? De decir, bueno, pues bajo esa lógica, pues quedas bien con todos, ¿no? Nunca te defines. Hay temas que creo que sí ameritan esa definición tajante. Una de ellas, por ejemplo, creo que es el tema del racismo. No puede ser. Racismo es malo, pues no puede haber racismo, no hay matices. En una de las manifestaciones que era en Charleston, Estados Unidos, donde se estaban manifestando un grupo, creo que era Antifa o Black Lives Matter, y en el otro lado estaban un grupo supremacista blanco. Creo que ahí sí era importante definir que los supremacistas blancos eran malos, ¿no? Eran los malos de la película. Era importante definirse. En México, por supuesto que es importante también definir que hay cosas que sí hay que definirnos claramente. El racismo es malo, la discriminación es mala, y ahí no habría medias tintas, pero en muchísimos más temas hay muchísimos tonos de grises. Gracias, Roberto. Viviana, ¿un comentario? Creo que en el estado de las cosas, como decía Roberto, está muy polarizado. Sin embargo, creo que tenemos que empezar a trabajar y a ver de otra manera las acciones afirmativas que se están llevando a cabo y las que se tendrían que tomar a cabo. Es decir, el racismo no va a desaparecer por decreto. Necesitamos darle a quienes han estado marginados una oportunidad para emparejar el piso. Muchas de estas oportunidades vienen, por ejemplo, con becas de estudio, que de pronto me doy cuenta que se leen como ayuda asistencial para capital político, etcétera, etcétera. Tenemos que empezar a reconocer que las escuelas rurales están muy mal. Hay profesores incluso ambulantes que van a varias escuelas en un mismo día, caminando por la sierra. Esas escuelas necesitan la atención, el cuidado, los materiales, profesores de buena calidad. Necesitamos, digamos, estas acciones afirmativas, tomarlas en serio como una manera de emparejar la balanza entre la ciudadanía. Pero efectivamente ningún gobierno va a venir a salvarnos. Como sociedad civil necesitamos organización. En este momento vemos cómo entre el gobierno y sus mensajes y la oposición y sus mensajes, habemos muchos que estamos en medio, que efectivamente, como dice Roberto, pues estamos de acuerdo con unas cosas de un lado, tal vez con otras de otro lado, pero que sin embargo no nos sentimos representados y no tendríamos por qué sentirnos representados. La sociedad civil se puede organizar y abrir sus espacios. Me parece que el siglo XX mexicano se caracterizó por una desarticulación de la sociedad civil que necesitamos volver a tejer y volver a encontrarnos, a manera que no dependamos de una política de 6 años o de 3 años para comenzar a articular estos espacios que nos permitan emparejar la balanza y el piso para todos. Muy bien. Gracias, Viviana. Héctor, comentarios también. A mí me parece que en el caso de México necesitamos avanzar en el reconocimiento de que hay prácticas muy arraigadas de discriminación, sobre todo, insistiría, por el origen étnico, que lleva precisamente a asumir actitudes racistas. Yo creo que en la medida que eso se reconozca como parte del problema que tenemos de la desigualdad en nuestro país, podremos ir atendiendo una vertiente de una problemática que es mucho más compleja. En la medida que sigamos ignorando, minimizando o confundiendo incluso esta problemática con otros aspectos, como señala, por ejemplo, como una diferencia de clases sociales, será precisamente el retraso que tengamos en el avance hacia lograr condiciones de mayor igualdad.
Yo me preguntaría simplemente, y alguien podrá decir que tiene que ver esto que voy a comentar, yo creo que tiene que ver mucho. Yo me preguntaría, por ejemplo, ¿cuántas de los casos de acoso o de bullying que hay, por ejemplo, en la educación básica, tienen que ver con discursos de discriminación étnica? ¿Cuántos? Me preguntaría yo. Estoy seguro que muchos. Y son cosas que no se discuten en los propios espacios de formación, precisamente para reconocer, por un lado, la problemática y lo arraigado que ésta está en nuestra cultura, y una vez que se reconozca y se reflexione sobre ella, encaminar medidas precisamente si es que queremos aspirar no solamente a una sociedad más igualitaria, sino también más tolerante, más respetuosa, ¿sí? Porque la desigualdad que tiende a generar polarización es precisamente el reflejo de una sociedad que no tiene los mecanismos y los espacios suficientes para dirimir estas diferencias, sino lo que estamos viendo más bien es que ante la negación de este tipo de problemáticas, lo único que está sucediendo es una exacerbación de las mismas. Llámese a través de acciones de brutalidad policíaca, llámese a través de discriminación discursiva, llámese a través de muchas cosas, pero el problema ahí está, más arraigado de lo que creemos, y si no vamos modificando nuestros comportamientos, nuestra forma de ver las cosas, difícilmente podremos avanzar, insisto, hacia condiciones de mayor igualdad. Basta con revisar simplemente muchos de los refranes que utilizamos en nuestra vida diaria, baste con revisar mucho de nuestro lenguaje que utilizamos y veamos seguramente toda la carga semántica que tiene de discriminación y de racismo nuestro uso cotidiano del lenguaje, que subconscientemente estamos reproduciendo esos esquemas. Insistiría por una ausencia de reconocimiento de ese problema, porque no se ha problematizado, no se ha querido reconocer bajo muchos pretextos o bajo muchas situaciones. Entre otros puede decirse que nosotros no somos iguales a Estados Unidos o a Europa, que somos una sociedad mestiza, etcétera, etcétera. Y donde lo que tenemos diariamente son precisamente mecanismos muy afinados, muy consumados de exclusión que acentúan la desigualdad, en este caso a partir de del origen étnico. Bien, pues ahí está la reflexión que se ha generado el día de hoy sobre este tema que, como ya señalaron pues nuestros invitados el día de hoy, pues es un tema estructural, un tema que requiere de la aportación de todos para su solución. No es un tema que se va a resolver exclusivamente desde el ámbito de gobierno. Puede ayudar, obviamente, a colaborar con acciones, con políticas para disminuir las desigualdades, pero que requiere el papel de la sociedad para que pues estos tipos de conductas que generan cierto rechazo o cierta polarización o cierto racismo, pues poco a poco se vayan diluyendo con el tiempo y podamos dar espacio a una sociedad que sabe o que puede convivir de manera más armónica y de manera más igualitaria. Bien, pues los dejamos con esta edición de Enfoque Cimarrón y los esperamos en la siguiente edición. Y pues hay que seguirnos cuidando todos y les deseamos pues mucho éxito en todas sus actividades y nos vemos muy pronto en una edición más de Enfoque Cimarrón. Muchas gracias.